Güey, ¿estás bien? No, güey, no estaba listo para esto. ¿Quieres un abrazo? No. ¿Quieres ir a jugar golf? Joder. Perdón, güey. Fue un acto reflejo, güey. No sabía que te iba a madrearlo. Te odio, cabrón. Después de un mes de haber salido, les traemos el review de uno de los juegos más controversiales, no solo de la generación, sino de toda la industria de los videojuegos. The Last of Us Parte 2. Primero que nada, sí lo jugamos, de principio a fin. No vamos a hablar de algo que no conocemos, no hemos jugado o no hemos visto. Y en segundo, vamos a evitar hacer la comparación con el primero lo más que podamos, pero en vista de que es una secuela, pues tenemos que hacer la comparación en algunos casos, simplemente es inevitable. Dicho esto, el juego toma lugar 4 años después del final del primer juego, aproximadamente 25 años después del apocalipsis zombie, o pues en este caso apocalipsis hongo, que fue causado por el hongo Ophiocordyceps unilateralis. Eso es mamón. ¿Qué, güey? Estás inventando cosas ni lo has de haber jugado, güey. Así se llama el hongo que causa la infección, es lo que hace los clickers y derivados. Ay, ¿qué cosa tienes para andar matando perros, güey? Maltratador animal. Yo no quise matarlos, pero te complica mucho la jugabilidad si los dejas vivos. Ay, pinche vato sádico. El juego casi te obliga a matarlos, güey. Ah, güey, pero nadie te obliga a jugarlo. Como decía, el juego toma lugar aproximadamente 4 años después del final del primer juego. Para entonces, Joel y Ellie se han establecido en esta pequeña comunidad en Jackson, Wyoming, junto a Tommy, su hermano, y unos cuantos personajes nuevos, que son Jesse, Dina y otros cuantos. Pero el juego nos presenta una situación que complica todo y nos obliga a pasar toda una aventura, o desaventura, en el cual nos presentan nuevos tipos de infectados, así como nuevas facciones de humanos, que en este caso son el WLF, el Washington Liberation Force o Frente de Liberación de Washington, los Serafitas o Seraphites, que también se les apodan como cicatrices o scars, y eventualmente una tercera facción que no tiene mucha relevancia, pero son los Rattlers o Lampivores. Esta segunda entrega está centrada en el odio y la venganza, contrastando con el tema de la primera, que era más que nada unión familiar o una relación entre padre e hija que se daba entre Joel y Ellie. Decir que este juego es una montaña rusa de emociones es quedarse corto. Quizás es un cliché, quizás algo trillado, pero es la mejor manera de describirlo. El juego maneja emociones muy fuertes que van desde lo más dulce y tierno hasta lo más visceralizado. El juego nos presenta con 2 protagonistas, por ende son 2 líneas temporales paralelas en las cuales eventualmente se cruzan las historias para darnos una historia algo extraña pero bastante fuerte. De igual manera, el juego expande todo este escenario con flashbacks que ahondan cada vez más en los conflictos de cada uno de los personajes y elaboran un poco en su complejidad. Estás diciendo nada, no, nomás estás hablando por hablar. No quiero tocar spoilers. Ay, güey, ya ni los políticos hablan así. Así es, no, Juan. Ok, vamos a empezar por lo bueno, que es lo que predomina. Por ejemplo, gráficamente el juego es un monstruo, incluso hablando de los monstruos. El nivel de detallado de los personajes, así como los escenarios, es impresionante. Les recomiendo muchísimo que se detengan de vez en cuando a ver los escenarios para que vean cuánto movimiento hay en el césped, en el viento. Es impresionante, es la mejor palabra que puedo usar. Y pues si tienes un PlayStation 4, te recomiendo que veas la mayor expresión de poder gráfico de la 8ª generación de consolas. Pinche fanboy. No es por fanboy, es la verdad, simplemente se ve mejor. No, güey, para mí que el Xbox tiene mejores gráficas. Tiene más potencia, pero no le saca jugo a sus consolas como Sony lo hace. Es lo que un fanboy de Sony diría. Ese es mamón. En cuanto a sonido, el juego nos deja inmersos en este mundo postapocalíptico. Desde los más pequeños detalles en sonido con objetos, en ambiente o actuaciones de voz, estamos cada vez más entregados a estas interacciones
todo el sentido. Para ello les recomiendo muy encarecidamente que utilicen audífonos o cualquier tipo de sonido envolvente, pues esto no solo les va a ayudar a apreciar el juego, sino que nos ayuda a entender dónde hay más enemigos o qué objetos hay cerca. Si esto no fuera suficiente, tenemos a Gustavo Santaolalla regresando para la banda sonora del juego. Después de haber hecho un gran trabajo en el primer juego, aquí tenemos algo similar. Estas composiciones nos dan a entender lo tenso de las situaciones, lo emocionante o lo cálido de cada escenario. La verdad es algo que destaca mucho y siento que quizá fue algo muy infravalorado, probablemente por toda la controversia que sufrió el juego. Ay, a ver si muy conocedor. ¿Qué más ha hecho Santaolalla? Pues hizo 21 gramos, Babel, Making a Murderer y Secreto en la Montaña. No lo cosas, pues. No la cosa, mamón, simplemente me gusta mucho su trabajo. Pero vamos a ver si el juez opina lo mismo. En cuanto a trabajo actoral, vemos que este es uno de los puntos fuertes del juego, ya que Ashley Johnson y Troy Baker, como él y yo respectivamente, se roban cada escena en la que están juntos. Al igual que en el primer juego, vemos esa interacción padre-hija que excede todo lo que hemos visto en este tipo de media, por así decirlo. No solo videojuegos, sino incluso, me atrevo a decir, a un nivel de actuación, considerando incluso películas o series. A su vez, se agrega a Laura Bailey, que es este nuevo personaje llamado Abby. Parte de la controversia viene de este personaje, pero les aclaro, esto no es por culpa de ella o de su actuación, es más bien el guión. Por otro lado, también tenemos que las actuaciones van más allá de los personajes principales. Podemos ver cómo los enemigos repiten el nombre de sus compañeros cada vez que asesinas a un personaje enemigo. Esto le da un nivel de realismo que nos mete un poco más en esta sensación de que son personas reales. Tanto que incluso los perros, con sus actuaciones, por así llamarlo, se sienten genuinas. La captura de voz y la captura de movimientos son puntos que siempre han sido el fuerte de Naughty Dog. Pero hay veces que estas interacciones se sienten un poco forzadas o que quizá desentonan. Y esto no es por culpa de los actores, recalco mucho eso. Es probablemente más culpa del guión. Bueno, entonces le digo al juez que los meta en la orden de restricción también. Pues a ellos sí los sigo más. Entonces sí. Nada, no tanto. No. Otro punto alto del juego son sus mecánicas. Si jugamos el primer juego, pues nos damos cuenta que hay una evolución muy natural en este, ya que nos encontramos con todo tipo de objetos que aparentemente son mundanos, pero tienen bastante utilidad. Realmente nos hacen sentir que estamos en un mundo desolado en el que cada objeto cuenta, cada munición, cada cargamento que podamos mover nos ayudan a avanzar. En esta segunda entrega es algo similar y se siente una evolución muy natural, en el sentido de que cada bala cuenta, cada flecha, cada botella, ladrillo, todo se puede reutilizar y pues tiene unas cuantas adiciones extra. Para empezar, tenemos un botón de salto, cosa que no teníamos en el primer juego, y ahora te puedes arrastrar, que no suena muy interesante cuando funciona, pero es muy útil y es muy lógico en el juego, tiene sentido para cómo se está implementando. A algunos les puede costar un poco de trabajo también esta nueva mecánica del esquive, que ayuda mucho a este dinamismo, pues Ellie es mucho más ágil que Joel y entonces nos da una dinámica un poco interesante que nos obliga a cambiar de estrategia respecto a cómo nos vamos a acercar, cómo vamos a eliminar o huir del conflicto. Es interesante, quizá algo extraño para algunos, pero después de un tiempo se vuelve algo natural e intuitivo. También vuelve la mecánica de crafting. Esta mecánica consiste en tomar objetos y realizar otros a partir de ellos. Como decía, todo objeto cuenta, cinta adhesiva, navajas, trapos, botellas. Todo eso nos permite utilizar los recursos muy escasos y rudimentarios para hacer algo más interesante. El juego jamás nos obliga a utilizar estos objetos improvisados, pero es una buena opción y es una buena adición que podemos tener en cuenta, sobre todo en las dificultades más altas. Nomás te la pasas recogiendo basura todo el juego. Pues en un mundo postapocalíptico todo es útil, todo puede ser utilizado. Va, te dejo ese punto, señor de la basura. Un pequeño experimento interesante que nos presenta el juego es
Aproximadamente 3 horas dentro del juego. Tenemos una especie de espacio sandbox que nos permite explorar más el juego. Desarrolla mucho lo que es el lore o el trasfondo, este contexto de lo que sucedió. Podemos ver un tanque de guerra, podemos ver un banco abandonado, saqueado. Nos hace entender el desespero de la gente que estaba ahí y cómo la naturaleza está retomando todo este espacio. La verdad, es interesante poder explorar eso sin una narrativa tan estrictamente lineal, pero es algo que el juego jamás retoma. Vuelvo, es interesante y sí nos ayuda mucho a apreciar más esta belleza de lo que es un mundo tomado por la naturaleza, algo desolado. La verdad, recomiendo mucho detenerse en esta sección a observar lo que es el alrededor, pero vuelvo, es algo que desentona, no para mal, pero desentona con el resto del juego, que es muy lineal. Y si lo hubieran hecho todo así, te hubieras quejado de que no es lineal. Nunca se te da el gusto. No dije que no me gustara, el problema es que pues, se siente raro que el resto del juego es completamente lineal y ¿no? Un pequeño detalle que puede pasar desapercibido, pero que considero merece un gran aplauso, son las ideas que implementaron para la accesibilidad. Y con esto me refiero a la manera en que puede acercarse a alguien con una discapacidad, como una sordera o una ceguera. Les recomiendo que vean el video de esta persona, Steve Saylor, que es un jugador ciego. Cuando él conoció estas mecánicas implementadas, lloró de alegría por poderse perder en esta experiencia sin sentirse realmente limitado por su discapacidad. Es algo que quizá debería ser un estándar de la industria de aquí en adelante. Les recomiendo que incluso ustedes, aunque no tengan ninguna discapacidad, jueguen con estas mecánicas, porque les va a permitir percibir el juego desde otra perspectiva, y también para quienes prefieran conseguir todos los objetos, les va a permitir hallarlos con más facilidad. Si algo no se le puede negar al juego es su nivel de intensidad. Cuando nos referimos a la montaña rusa de emociones, es algo bastante literal. Esa intensidad con la que se presenta lo sádico, lo visceral, la venganza, lo cálido quizá también de una interacción padre-hija, ese amor que se tiene, es algo bastante fuerte. Y cada escena que toca un punto así lo resalta bastante. A veces las escenas son tristes, a veces son sádicas y en ocasiones cálidas. Como dijimos, este juego está mayormente centrado en la venganza y el odio. Un claro ejemplo de esto es una escena en la que podemos ver esa interacción entre padre e hija de Joel y Ellie. No me voy a meter mucho en detalle, pero sí les resalto que es una experiencia quizá al nivel de la escena de la jirafa del primer juego. Quienes lo jugaron van a saber de qué estoy hablando. La manera en que se presenta esa emoción, ese sentimiento, es quizá uno de los puntos más altos de este segundo juego. Como dije, no voy a entrar mucho en detalles, pero les recomiendo mucho que pongan atención a los flashbacks, que es donde introducen este tipo de mecánicas para expandir la historia, para expandir a los personajes y entenderlos un poco más. Por respeto a lo que representa, no voy a ahondar mucho en esta escena. Simplemente les puedo decir que es quizá la escena con más corazón y sentimiento de todo el juego y probablemente enternezca más de uno. Y por eso me quito el sombrero. ¿Lloraste? ¿Y eso qué importa? Entonces sí. Si te digo que no, me vas a decir que soy insensible, corazón de piedra y demás. Y si te digo que sí, me vas a molestar con eso hasta que encuentres otra cosa con que molestarme. Que no digas que no me hace pensar que sí. Bueno, quizá me dio algo de sentimiento y... no sé, lágrima de cocodrilo. ¿Necesitas un abrazo? ¡Ah, como chingo! Antes de continuar con la crítica, queremos dar un especial agradecimiento a Raúl Rivera, a quien pueden seguir en Twitch como Red Harlow, ya que él fue quien nos proporcionó una copia del juego, dado una pequeña complicación logística que retrasó nuestra copia. De nuevo, Red Harlow en Twitch, síganlo, él también maneja algo de comedia y sus gameplays son bastante entretenidos. Regresamos a la crítica. Ahora vamos con los problemas, que son unos cuantos. ¿Que tú también vas a ser crítico homofóbico opresor? No, de hecho realmente no me molestó lo más mínimo la agenda LGBT, que está lo suficientemente presente como para ser notoria y sin robarle atención a la historia, pero tampoco es tan sutil como para negar que está ahí. ¿Qué estás haciendo? A ver, sigue con la crítica.
Bueno, el primer punto malo es su rejugabilidad. A lo mucho, creo que una tercera vuelta es lo más que se le puede sacar de provecho al juego. No hay muchos trofeos por dificultades elevadas, no hay que realizar acciones muy complejas ni nada por el estilo. Considero que puedes mejorar armas, habilidades y hasta ahí. Si acaso desbloqueas el arte conceptual, pero no hay mucho que hacer, por lo que PS4 te va a agradecer que no lo lleves al límite con tanto juego. También lo que es el multijugador no está presente, así que no es como el primero que vamos a estar jugando muchísimo tiempo después de haberlo terminado. Como si estuviera trabajando el juego. Por eso es un punto malo. Hasta con la razón. Hay que tratar de ser justos. Por último, tenemos que tocar el punto más débil de todo el juego. Y tristemente, este punto es el guión y la historia. Para hacer un juego de un jugador con campaña centrada en narrativa, es algo que pesa mucho, pues la historia nos presenta con diferentes tipos de mecánicas como flashbacks o dos historias paralelas que eventualmente se cruzan y un prólogo. En teoría suena bastante bien, el problema es que en la ejecución no tanto. Es algo difícil de explicar sin meternos en un tema sensible, pero simplemente no está a la altura del primer juego, no llega a tocar las mismas cuerdas ni narrativa ni emocionalmente con los jugadores. Entendemos por qué pasa lo que pasa, pero hay muchas cosas que suceden porque sí, hay muchas cosas que son un deus ex machina que no se siente ni justificado ni natural. En retrospectiva, es una experiencia muy mixta, cosa que es mayormente intencional. Supongo que quieren jugar con la cuestión de la venganza, a la vez la nostalgia, el amor, el odio. Es entendible. Como dijimos, es toda una montaña rusa de emociones. El problema es que no todos los hilos narrativos funcionan y hay muchas cosas que no tienen sentido, o son por mera conveniencia del guión o del director. En los personajes no se siente como algo lógico, natural. Algunas cosas simplemente son demasiado oportunas. Pero si no son mamones y quisquillosos como tú, quizás no les importe. Ya a lo mejor, pero no creo. La verdad, no puedo recomendar ampliamente el juego. Es un juego algo difícil de digerir. No voy a decir que daña el legado del primer juego, no voy a decir que ahora odio la propiedad intelectual, para nada. Es algo que queda intacto. Sin embargo, sí afecta un poco en cómo se percibe el final por lo que te presentan en esta segunda entrega. El primer juego es considerado uno de los mejores videojuegos de la séptima generación, incluso de la industria. Para muchos es el estandarte y es la meta a vencer en cuanto a algo, una historia interactiva, una narrativa tan profunda que ha llegado a pues, causar discusiones de si los juegos pueden o no pueden ser arte, porque esto está a nivel de una película. Y aunque el segundo visualmente es mucho, mucho mejor, no llega a tocar ese mismo nivel del primero. ¿No será que tienes en un pedestal muy, muy alto el primero? No creo. Vuelvo a jugarlo para que te des cuenta que no son ideas mías. Igual hay mucha gente que opina lo mismo. Si jugaste el primer juego y tienes un PlayStation 4, te recomiendo que lo juegues. Es una experiencia interesante. Pero si jugaste el primero y no estás muy convencido o crees que el segundo no necesitaba existir, pues igual te lo puedes saltar. Realmente es algo que no es para todos, no a todos les va a gustar, y a lo mejor es una opinión muy vaga y muy sin chiste, pero a mucha gente le va a molestar este juego por el simple hecho de que se siente traicionado. Hay gente que incluso se fue hasta amenazar de muerte al director y a los actores, pero eso ya existe demasiado lejos, eso ya es una tontería. El juego es bueno, en calidad sí cumple, pero no llega al nivel del primero. No se puede negar la calidad de esta entrega, sin embargo, tiene muchas cosas que juegan en contra del juego. Para empezar, su rejugabilidad es algo que le afecta bastante, porque aunque le echamos una segunda o tercera vuelta, el juego no ofrece la misma cantidad de contenido que ofrece el primero. Sumado a que pues, los trofeos no son precisamente algo que nos invite a seguirlo jugando como el primero. Y por último, el multijugador es algo que el primero también tenía para engancharnos, que nos hacía volver una y otra vez porque nos contaba un poco más del trasfondo de este mundo postapocalíptico. Incluso yo me encontré varias veces probando el multijugador del primero. Es algo que valía bastante la pena. ¿No dijiste que odiabas los multijugadores? La mayoría del tiempo sí,
pero no es tanto que los odies, sino que no me enganchen, me hacen repetitivos y después de un tiempo me da flojera. Pero en este caso yo creo que sería una excepción, de las pocas excepciones. Por todo lo anterior, el consejo le otorga un 7.5 de 10 y una recomendación de comprarlo usado o en descuento. Qué alto la verga. Pues es lo que se merece, considerando todas las fallas que tiene, pero lo que hace bien, que lo hace muy bien, es lo más que podemos ser justos sin irnos a ninguno de los dos extremos. Ay, dile eso al pinche tumor apocalíptico que mató a... No, gracias, nos puede partir la mano. Pero bueno, les reiteramos, el juego en sí no es malo, no es un 0, no es un 10 tampoco, no es un juego perfecto para nada, pero es algo interesante. Reitero, no es malo. Si pueden, vivan esa experiencia, es algo bastante interesante. ¿Qué? ¿No te vas a prostituir por likes y comentarios y suscríbanse y eso? A eso voy, dame chance. Si crees que se nos pasó algo, crees que nos equivocamos, que tenemos razón o estamos completamente locos, puedes compartir nuestra opinión, puedes estar en desacuerdo y hacérnoslo saber en la caja de comentarios, en Facebook o Twitter. También vamos a estar regalando entradas de cines probablemente a partir de septiembre y tenemos una que otra sorpresa para ustedes. Cualquier cosa estamos a su disposición también en el correo. Esto ha sido una crítica y análisis de consejo. Probablemente haya más contenido, no solo de películas, ahora también vamos a entrar con juegos y estamos abiertos a retroalimentación. Esto ha sido una crítica y análisis de El Consejo. Está bien culero el juego, güey. La neta no, güey, juégalo.